Empezó a dispersarse el humo. Jennifer y Rose seguían de pie en donde estaban. Jennifer empezó a cantar, vimos que de su boca le salían notas musicales, que empezaron a llenarse en el cielo, mientras que Rose empezó a hacer una danza, pero en esta empezaba a emanar una especie de brillo debajo de sus pies, que empezó a aumentar su tamaño cada segundo. Es hora de mostrarle a mi público lo que puede hacer las notas musicales cuando lo cantas con espíritu y deseo para transformar en el entorno, en un bello escenario. Que mi danza que no solo sea el centro de atención, que sus ojos sean testigos de tal maravilla de mi estilo de combate único y que se sientan en sintonía con mis movimientos para darle paso al arte. En ese momento Jennifer, y con sus notas musicales en el aire, empezó a darle forma. Dichas notas se convirtieron en una versión de Jennifer. Jennifer se puso a cantar, pero era una canción diferente, y esta misma hizo que el clon de notas de Jennifer fuera a atacar a Rose. En eso el clon llegó y fue a darle un golpe certero, pero en ese momento Rose lo esquivó sin problemas. En ese momento Jennifer empezó a cantar más rápido, y el clon empezó a darle múltiples golpes y que estos eran muy rápidos, pero Rose sin problema empezó a esquivarlos como si estos no fueran nada. En ese momento Rose dejó de defenderse y se preparó para contraatacar, dejó de danzar y rápidamente empezó a correr en círculos sobre el clon. Rose empezó a emanar con sus dos manos una especie de lazo dorado, de inmediatamente estiró y lanzó el lazo al clon, pero para su sorpresa, el lazo traspasó el cuerpo del clon. Rose de inmediato se alejó del rango de clon. Es interesante tu clon, Jennifer, pero vamos a ver qué límites tiene este. En ese momento Rose empezó a señalar con sus manos al clon y empezó a soltar mini esferas de color amarillo contra él. Estos rápidamente impactaron a clon y lo llenó de un humo amarillo. Después de unos segundos de ese humo, salió rápidamente el clon y atacó directamente a Rose. El golpe que logró dar del clon la hizo lanzar lejos de la zona. Ay, Rose, ¿creíste que sería fácil? Te pondré a prueba de lo que soy capaz. Jennifer cambió de canto, y esta hizo que su clon empezara a lanzar de sus manos partículas de notas musicales a Rose. En respuesta, Rose empezó a esquivarlos. En eso Jennifer cambió su canto una vez más, y el clon empezó a lanzar esferas de partículas de notas musicales. Empezó a lanzárselas a Rose, pero estas esferas no lograron dar a Rose, pero estas al tocar cosas sólidas, estas empezaron a lanzar por todas partes pequeñas partículas que alcanzaban a hacerle daño a Rose. En ese momento Rose se había detenido y se había arrodillado por los impactos. Es hora de cambiar un poco el escenario, presten mucha atención. Jennifer empezó a cantar una melodía muy interesante. Al cantar de esta manera, rápidamente le empezaron a brotar chispas en su boca, y estas fueron directamente hacia Rose. Rose no se había reincorporado del ataque anterior, así que las chispas dieron directamente, estas la electrificaron, y ella dejó de arrodillarse y se desplomó en el suelo. En ese momento me había preocupado mucho. Después, recordé lo que ella me había susurrado unos minutos atrás, que la animara, y que eso le significaría mucho para ella. Me había sonrojado y estaba algo apenado de haber recordado eso, pero incluso también si yo la fuera a animar, no sabía qué hacer, pero sin pensarlo, me levanté, tomé el valor suficiente, y empecé a subir fuertemente mi voz para animar a Rose. Rose, Rose, levántate, vamos que tú puedes, tú nos prometiste demostrar todo de ti, creemos mucho en ti, es hora de que gires el escenario. Después de haber dicho eso, no había sucedido nada, estaba algo apenado porque me sentí muy infantil al decir eso. Al parecer Rose se le acabaron las presentaciones de hoy, es hora de darle el final a esta actuación. ¿Qué? Espera, ¿cómo es posible? Vi rápidamente a Rose, y vi que en donde estaba a su alrededor, empezó a elevar el polvo y piedritas alrededor de ella. Después se le manifestó una aura rosada, y lentamente se empezó a levantar. No voy a permitirlo, eso no se hace, el escenario debe continuar, espero que estés preparada. Rose empezó a danzar, y combinó sus brazos y manos. Después en sus manos, empezó a salir un rayo blanco que soltaba un rastreo, y gracias a eso generaba patrones interesantes al danzar, pero cuando lo hacía, ella se entrecortaba, era gracias a las chispas que le impactaron anteriormente, y la dejaron medio paralizada. Después, ella hizo un movimiento rápido, y generó un pulso alrededor de ella, y le brotaron unas chispas moradas al mismo tiempo. Ya me encargué de tus fastidiosas chispas, ahora me siento
siento más libre, pero ya es hora de girar el escenario. En ese momento Jennifer empezó a cantar, y el clon empezó a movilizarse hacia Rose para atacarla. El clon se acercó lo suficiente, y le lanzó una patada alta, pero Rose rápidamente lo esquivó. Rápidamente el clon fue a darle un puño, pero rápidamente Rose lo esquiva sin problemas. Ya lo comprendo, cuando arrancamos la pelea, tú habías hecho una danza, y generaste ese dicho brillo bajo tus pies, supongo que gracias a eso eres rápida ahora. Así es, ahora admira lo que se puede hacer gracias a eso. Rose rápidamente se alejó del clon, pero el clon también empezó a perseguirla. Rose apresuró el paso, y se alejó lo suficiente. Después, con sus dos manos empezó a hacer un movimiento, como si tuviera una esfera en sus manos. Después empezó a generar una nube, o una especie de humo extraño. Rápidamente en que terminó, la lanzó esa cosa al cielo, y después, empezó a expandirse por todo el cielo, y a los segundos, hizo que lloviera. ¿Acaso me quieres mojar? Y nuestros espectadores también se mojarán. No se preocupen, de eso me encargo yo con una barrera. En ese momento Sofía activa una barrera, y nos dejamos de mojar. Como siempre salvando el día, Sofía. Después los tres, nos centramos de nuevo con Jennifer y Rose. Espero que esa lluvia haga una diferencia en contra de mi clon y para mis siguientes movimientos. Jennifer empezó a cantar una canción un poco más energética. Rápidamente de su boca empezaron a salir más notas musicales que fueron directamente al clon, y el clon empezó a ganar más tamaño. Los chicos y yo nos empezamos a ver entre nosotros de lo sorprendidos que estábamos. Incluso cuando vi a Julián, estaba súper emocionado, y con una cara de enamorado, pero al mismo tiempo estaba feliz por él. Después de eso, volteé mi mirada en el combate, vi que Rose estaba sorprendida, pero vi que su mirada estaba determinada en proseguir con la pelea. ¿Estás segura de que no eres mucho de peleas? Pues, en un escenario como este, cualquier cosa puede suceder, así que estoy dispuesta siempre a llegar a mis límites. Me intriga tus límites, pero veamos hasta dónde llegas con este espectáculo. Rose rápidamente empezó a correr hacia el clon se preparó para recibirla. Rose preparó en cada mano una esfera mágica rosada. El clon preparó un gran puño cargado que fue directo hacia ella. Rose tenía ventaja por la velocidad que tenía, y pudo esquivarlo. Después saltó, y directamente en el aire lanzó las esferas, que estas impactaron al pecho del clon, y desató una cortina de humo rosada. Pero, después de desaparecer el humo, vi que el clon no se había inmutado por el ataque de Rose. Eres la mejor, Jennifer, tu clon es implacable, enséñales a todos que eres la mejor, y gana la pelea. Ay, en serio, muchas gracias Julián, tienes un buen ojo para el arte. En ese momento vi a Rose que hizo un puchero. De inmediatamente, sin darme cuenta, le dije: Rose, sé que puedes hacerlo mejor, e incluso superar a Jennifer sin problemas. En ese momento, ella se había alegrado mucho, hizo una sonrisa que jamás olvidaré, y vi que sus ojos tenían una mirada desafiante, y hizo una pose de combate. Directamente fui a ver a Julián, vi que estaba sorprendido por lo que había dicho, me había reído un poco, y después volví a ver a Rose. Es hora del espectáculo final, espero que estén preparados al ver a continuación. Jennifer empezó a liberar una energía de su pecho, y esta fue a parar al clon. Ella rápidamente se adhirió al clon, y después hubo un estallido de luz que cegó toda el área. Después nos reincorporamos todos, vimos que Jennifer estaba dentro del clon, pero este había reducido el tamaño de Jennifer, era como una especie de armadura de notas musicales, y ella rápidamente fue directo a Rose, preparó un golpe certero. Rose intentó esquivarlo, pero la velocidad de Jennifer superaba mucho la de Rose. Rose, al ser impactada, fue lanzada un poco de la zona, y terminó en el suelo casi rendida. Vi que los chicos estaban que no sabían qué opinar al respecto de la pelea. Vi que Julián, que estaba impactado con lo que acabo de ver, y yo después regresé a ver nerviosamente a Rose. Vi que ella ya no se podía levantar, y me estaba preocupando mucho. No sé si fue demasiado para ella, quería hacer algo, pero en mi cabeza sonó: Por favor, espero me animes desde aquí nuestra pelea, eso significaría mucho para mí, ¿sí? En ese momento, me levanté incluso haciendo presión en el suelo, que llamé un poco la atención de los chicos. Después cerré mis puños con todas mis fuerzas y grité en voz alta: Vamos Rose. Sé que tú puedes. Sé que aún tienes algo más por demostrar. Por favor, levántate. En ese momento, no había sucedido nada por unos segundos, y cerré más los puños, hasta que de la nada, la lluvia que caía sobre la zona de pelea, empezó a dar una forma como si fueran unos lazos, que agarraron a Jennifer por sorpresa. ¿Pero qué es esto?
No puede estar pasando, Rose, eres muy lista, como envidio de ti, y de tus habilidades. En ese momento, Rose se había levantado lentamente, y de sus ojos, le brotaban un poco de un aura rosada. Gracias a Luis, me lleno de alegría y de mucha determinación. Gracias a esto, es hora de darle un final feliz a este maravilloso escenario que hemos hecho juntas. Rose empezó a danzar, pero no era cualquier danza, era la danza cuando yo la conocí en el río junto a la cascada. Utilizó la propia lluvia para generar formas de agua que seguían al pie de la danza que Rose hacía. En esas vi a los chicos para ver sus reacciones, y vi que todos estaban maravillados e impresionados por la danza de Rose. Ahora van a saber por qué amo lo que hago y por qué me esfuerzo tanto, así que preparados, no dejen de observar, así que abracen y sientan mi sintonía. En ese momento, empezó a hacer ballet con piruetas alrededor de Jennifer, y una luz empezó a iluminar desde el cielo, a través de la nube de Rose, que la seguía donde fuera que fuese. Después Rose empezó a generar de sus manos, una especie de un humo blanco brillante intenso, que fue rodeando por todo el cuerpo a Jennifer, mientras que giraba a su alrededor. ¿En serio me atrapaste? ¿Y qué es esta cosa que me rodea la cara? Oye, me siento algo cansada, espera, oh, no. En eso Jennifer había quedado dormida lentamente, la armadura de clon que tenía empezó a desaparecer con el aire. En ese momento, Rose agarró a Jennifer para que no se cayera al suelo, y empezó a bailar con ella. Todos estábamos impactados de lo sucedido. Mientras tanto, Rose bailaba de manera extraordinaria y delicada, ya que lo hacía con suavidad y con pasión. Incluso mantenía la lluvia constante, que incluso lo combinó con formas de agua que la seguían a ella. Después terminó de bailar de manera en que hizo un estallido que sopló todo el lugar. Después se despejaron las nubes, y Rose dejó en el suelo de manera delicada a Jennifer. Después hizo una reverencia frente a nosotros. Después, de manera tierna y apenada, dijo: Y bueno, ¿qué les pareció el espectáculo, chicos?